Saludos cordiales en el Señor. Damos gracias a Dios por este medio donde vamos a estar ocupando este espacio para tocar algunos temas teológicos relevantes con la situación que estamos pasando con respecto a lo que todos nosotros ya conocemos bajo las circunstancias de esta contingencia. Quiero, antes de iniciar y exponer las vertientes que estaremos tomando en los siguientes videos con respecto a los puntos de teología que tenemos que comprender en las Sagradas Escrituras con respecto a estos acontecimientos, antes de iniciar con ello y tocar el tema del día de hoy y ocupar este espacio, quiero dar una pequeña aclaración o una pequeña conversación con respecto a el por qué no hablé anteriormente acerca de la circunstancia o no hice un video en vivo como otros pastores lo hicieron en diferentes partes del mundo. La razón en la cual yo me basé para no hacer un video con respecto a las circunstancias en primera instancia es porque yo creo que a pesar de que el virus es real y la epidemia es real, y el cristiano se debe de regir únicamente por las Escrituras, las circunstancias y o los decretos sanitarios en diferentes ciudades, en diferentes países, son completamente antagónicas según las mismas constituciones o lo que cada gobierno determina para su nación. Doy un ejemplo, sería un poco imprudente y muy obtuso pensar que se puede dar el mismo consejo a una iglesia que está en Guayaquil, donde los infectados son o el número de mortandad es muy grande, a un consejo que se da a una ciudad donde las medidas sanitarias fueron óptimas y el nivel de mortandad es muy bajo. Entonces, por ello yo me abstuve de poder dar algún tipo de ejemplificación o aplicación al respecto. Ahora, el por qué lo estoy haciendo hoy y por qué vamos a hablar el día de hoy al respecto es porque en la semana me pasaron un video, de hecho lo mandé al grupo de la iglesia y les pedí a algunos que me hicieran sus comentarios. Es porque se dieron en ese video unos muy penosos argumentos, pero muy penosos argumentos, donde se intentó de una forma muy flácida y sin consistencia refutar el argumento de la preservación de la vida. Fue muy triste y penoso escuchar eso, donde en ese video se saca de contexto Mateo capítulo 24, versículo 20 y Eclesiastés 7:14, que de hecho se parafrasea nada más. Y creo fielmente que en vez de traer sanidad bíblica a los santos, se vertió una gota muy pequeña de veneno que en otras épocas de la historia se ha vertido. Y rápidamente ha ocasionado desobediencia civil, trayendo grandes consecuencias y desacreditando al cristianismo por seguir a un hombre con intereses personales más que el deseo de edificar a la iglesia y propagar el evangelio, que creo firmemente que es el trabajo genuino de un pastor.
edificar a la iglesia, predicar el evangelio, tener cuidado de la Santa Iglesia y no confundirla con argumentos inconsistentes. Es por ello que hoy vamos a hablar al respecto. Vamos a hacer un pequeño análisis de diferentes cuestiones que ustedes deben de saber o de tomar en cuenta. Y para ello yo quiero que ustedes abran sus Biblias en la epístola que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo número 5, versículo 21. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Únicamente voy a leer el texto. Espero que ustedes lean todo el libro, no solamente el capítulo. Pero hay un principio maravilloso en este texto referente a todo lo que está pasando con respecto al coronavirus. Y el texto dice, inspirado divinamente de la misma puño y letra del apóstol San Pablo, dice examinarlo todo y retener lo bueno. El apóstol San Pablo está diciendo que tenemos que examinar absolutamente todo y retener lo bueno. Tenemos que examinarlo no a la luz de nuestra conciencia entenebrecida por el pecado. Tenemos que examinarlo no a la luz de nuestros intereses personales. Tenemos que examinarlo a la luz de las Sagradas Escrituras, porque en las Sagradas Escrituras está ya determinado lo que va a acontecer en los tiempos finales. Damos pie porque nuestras siguientes plenarias, nuestras siguientes predicaciones, vamos a estar haciendo uso de este medio para hacer una exposición exegética de Mateo capítulo 24 y 25, lo que se conoce como el sermón escatológico de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estamos hablando de hacer una exégesis de ambos capítulos, estamos hablando que vamos a comparar lo que toda la Escritura enseña a la luz del sermón que nuestro Señor Jesucristo dio, para así nosotros aplicar correctamente y estar avisados de lo que nuestro Señor Jesucristo enseña al respecto. Cuando el apóstol San Pablo está diciendo que tenemos que examinar todo, absolutamente todo lo que se está o todo lo que se dice, y tomando en cuenta que yo puse como título para este video infectados por la mentira, nosotros tenemos que reconocer que a pesar de que las redes sociales son muy útiles y los medios de comunicación que tenemos en el siglo XXI son muy útiles y tenemos un vasto mundo de material sano, también antagónicamente podemos ser llevados fácilmente por un grupo no pequeño de personas que puede desinformar en vez de dar información verídica. Y con respecto al coronavirus, se ha dicho muchísimas cosas y podemos habernos infectado con mentiras que están lejos de las Sagradas Escrituras. Se ha hablado acerca del fin, se ha dicho que ya viene el anticristo, se ha hablado acerca de las trompetas y los jinetes del Apocalipsis, eso por una vertiente con un entendimiento no muy claro de las Escrituras, con una interpretación literal, con una hermenéutica muy frágil. Y por otro lado también se ha hecho algunas invitaciones a la desobediencia civil. Muy triste y muy penoso escuchar esto, donde se cuestiona algunas situaciones. Y otros, claro está que tenemos el internet lleno de videos donde se habla de una conspiración del gobierno para esclavizarnos y someternos, ¿verdad? Y esto lo relacionan algunos con lo que está en Mateo capítulo 24, 25 y Apocalipsis. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que hacer, tomando el texto de San Pablo en Timoteo capítulo 5, donde dice que tenemos que examinar todo,
Entre las evidencias y los datos reales y las conjeturas coherentes que tenemos que examinar todo eso de una forma concretamente y coherentemente, pero como lo dije anteriormente, a la luz de las Sagradas Escrituras, no a la luz de nuestros pensamientos. Ahora, dentro de todo esto que está sucediendo, nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que temer a Dios por cada palabra que digamos, porque daremos cuenta a Dios por cada palabra que cada uno de nosotros diga. Mateo capítulo 12, versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Sean prudentes y no sean ligeros al hablar. No den opiniones superficiales de algo que no conocen. Muchos quieren hablar de lo que sucede en las grandes élites y lo que pasa en las grandes con las grandes conspiraciones, como si se hubiesen sentado a tomar un café con los Rockefeller y tuviesen la información de primera mano. Hermanos, muchas veces ni siquiera conocemos lo que pasa en nuestra sociedad y lamentablemente en la mayoría de los casos ni siquiera conoces con amplitud lo que pasa en tu casa, en tu hogar. Seamos coherentes con nuestras palabras. Daremos cuenta a Dios de cada palabra que cada uno de nosotros digamos. No seamos ligeros en ello. Ahora, con respecto a lo que se dijo en ese video, lo cual me da mucha pena y me hago completamente responsable de mis palabras, nunca ha sido mi intención agradar a ningún hombre o seguir a hombre alguno. Yo sigo al Señor y al único que daré cuenta de mis palabras será al Señor. Hermanos, los pastores daremos cuenta a Dios por nuestro cuidado de la iglesia. Eso nos debe de poner a temblar y eso ustedes lo deben de tener en cuenta. Tenemos un texto maravilloso en Hebreos, en el capítulo 13, verso 17, donde dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los pastores velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Si yo estoy citando este texto con respecto a todo lo que estoy hablando, hermanos, es porque no nos tenemos que dejar influenciar por algún video en internet de otras regiones. Vayan con sus pastores en sus iglesias locales y verifiquen cuál es o qué es lo que está pasando, cuál es el entorno de la sociedad en la cual ustedes están. Como lo dije al inicio de este pequeño enlace en vivo, en el cual les quiero decir que es la primera vez que hago un enlace de este tipo, así que si existe algún contratiempo de logística, pido mis más sinceras disculpas. Me retomo el argumento que les estaba dando. ¿Por qué tienen que ir y hablar en su iglesia local, con los miembros de su iglesia local, con su pastor local con respecto a este tema? Porque en distintas ciudades son diferentes las medidas sanitarias. Tan solo en un país, hermanos, no son las mismas reglas sanitarias en Guadalajara como las son en Ciudad Obregón, Sonora. A pesar de que el gobierno federal ha determinado diferentes situaciones sanitarias, recordemos que los gobiernos estatales han tomado diferentes medidas. Un ejemplo, aquí en Sonora tenemos toque de queda. No es lo mismo que está pasando en Guadalajara. De hecho, en Guadalajara está la orden a partir del lunes de que tienen que llevar todos cubrebocas y no se les multará, cosa que no ha pasado en Ciudad Obregón, Sonora. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, si esto pasa dentro de nuestro país, son diferentes las medidas en diferentes países. Aclaro, la propagación del virus es real,
La situación de pandemia es real, pero la diferencia de las medidas sanitarias ha ocasionado que diferentes países logren salir o superar de una forma favorable esta situación, reduciendo el número de mortandad con respecto al coronavirus. Ahora está bien. Cuando estoy diciendo que tenemos que obedecer a nuestros pastores con respecto a estas situaciones, claro está, siempre y cuando se estén sometiendo genuinamente a las sagradas escrituras, hermanos. Por eso recalco el texto a estudiar el día de hoy. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Examinen todo lo que se está diciendo a la luz de las escrituras. Se ha hablado mucho acerca de si Dios está detrás de esta pandemia. Hermanos, por supuesto que Dios está dentro de esta pandemia. Dios es soberano. Hemos estudiado en varias ocasiones acerca de la soberanía de Dios. Y quiero citar un texto que también se sacó de contexto, y es Eclesiastés capítulo 7 versículo 14, donde dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Y ahí se queda. Claro que tenemos que considerar en el día de la adversidad, pero el texto no concluye ahí, hermanos, concluye de una forma gloriosa, tanto para nosotros que somos creyentes, como para las personas inconversas, para invitarles a que conozcan el glorioso evangelio de la gracia y se arrepientan de sus pecados. Porque el texto concluye diciendo, y hablo de la soberanía de Dios, el texto concluye diciendo: Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Es decir, Dios hizo el día del bien para que goces del bien, pero también Dios hizo el día de la adversidad para que consideres en ese día. Y el texto concluye de una forma majestuosa diciendo: a fin de que el hombre nada halle después de él. El fin del día del bien para que goces del bien, y el fin del día de la adversidad para que consideres, el cual Dios hizo ambos, es para que el hombre nada halle después de él. Es para que el hombre que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, que por alguna razón, alguna circunstancia se ha contrapuesto a algunas ordenanzas de Dios, considere y nada halle después de nuestro glorioso Señor. Y el impío, frágil y obtuso, que ha rehusado a creer en nuestro glorioso Señor Jesucristo, considere su gloria y vea que no hay absolutamente nada en esta tierra después de nuestro glorioso Señor Jesucristo, quien murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y retomando el énfasis acerca del cristiano, de la persona que ha creído en Jesucristo para vida eterna, hay una cita del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que quiero traer a memoria con respecto a la soberanía de Dios en un sermón que dio al respecto de Mateo capítulo 20, versículo 15, donde dice, recalco, con respecto a la soberanía de Dios, dice que no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Spurgeon dice: bajo las adversidades, bajo las adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y los santificará a todos. El verdadero creyente descansa firmemente en la soberanía absoluta de nuestro Dios. Ahora, se habló mucho, hermanos, con respecto a hasta qué punto debemos someternos a nuestras autoridades en esta circunstancia. Se dijo mucho al respecto y se cuestionaron
muchas cosas, porque nosotros entendemos en las Escrituras, según Romanos capítulo 13, versículo 1, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, fíjense lo que dice el texto, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, escuchen para que teman, acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, Dios estableció nuestras autoridades. ¿Hasta qué punto nos debemos de someter? Y lo digo por aquella semilla que se ha sembrado a una desobediencia civil, hermanos. Pongan los pies sobre la tierra, examínenlo todo, retengan lo bueno, pongan los pies sobre la tierra. ¿Hasta qué punto debemos de someternos? Hermanos, no se nos está prohibiendo el Evangelio. No seamos obtusos, no se nos está prohibiendo el Evangelio. No se nos está prohibiendo la predicación de la palabra del Señor. Existe, al menos en nuestro país y en muchos países en Latinoamérica, tenemos una libertad de culto. Está en nuestras constituciones. Siempre existirá oposición a la palabra del Señor, y no solo con el inconverso, también dentro de algunas denominaciones donde han abandonado las Sagradas Escrituras. Es claro está que los que se inclinan por la teología de la liberación o el reconstruccionismo, que claro está que es herejía, podrían contraponerse a algunas situaciones. Pero hermanos, no se nos está prohibiendo predicar el Evangelio. No se nos está prohibiendo enseñar la palabra de Dios. Son reglas sanitarias las que se están tomando. Es por ello que tenemos que examinar todo lo que se está diciendo en internet. Tenemos que examinar todo lo que las demás personas dicen en otros países, en otras ciudades. No sea que estén sembrando la semilla de la desobediencia civil y nos estén envenenando en vez de traer sanidad. Recuerden la historia, hermanos. No es la primera vez que personas, por supuesto celo doctrinal, inician un movimiento revolucionario con la bandera del cristianismo, con la bandera de la sana doctrina, con la bandera del celo por la palabra de Dios. No es la primera vez que ocurre. Basta con ir a las páginas de la Reforma Protestante para ver lo que ocasionó un grupo de anabatistas. No es la primera vez que se siembra una semilla de desobediencia civil. Hermanos, examínenlo todo. No se nos está prohibiendo predicar el Evangelio. Son reglas de seguridad sanitaria. Cuando alguien te da un llamado a desconocer la autoridad sanitaria en condiciones como las actuales, hermanos, no solamente es irresponsable e imprudente, sino que es un acto evidentemente ilegal que está lejos de glorificar a Dios. Escuchen esto, hermanos. No se nos está prohibiendo el Evangelio y existe libertad de culto bajo los cuidados sanitarios correspondientes. Repito, hermanos, y quiero que quede perfectamente claro, examínenlo todo, retengan lo bueno, sean sabios. No es la primera vez que alguien invita sutilmente al cristiano a la desobediencia civil citando textos fuera de contexto. No es la primera vez. Basta con echar un vistazo a la historia y ver lo que ocasionó el grupo anabatista que mencioné. ¿Cómo concluyó eso, hermanos? Por un supuesto celo doctrinal. Yo les invito a tener cuidado de no formar parte de un movimiento
que desacredite el cristianismo y los culpe por propagar más el virus. Seamos prudentes. Hermanos, tengan mucho cuidado. El mundo, escuchen esto, hermanos, el mundo, como en otras épocas, como en otras partes de la historia, el mundo solamente busca un pretexto para culpar al cristiano de algo. Ha pasado en otros momentos de la historia, pasó en la iglesia primitiva cuando culparon a los cristianos de quemar la ciudad. Solamente buscan un pretexto. Si alguien les está invitando a una desobediencia civil o a cuestionar lo que el gobierno está implementando como una medida sanitaria, tengan mucho cuidado, hermanos. No vaya a ser que estén formando parte de un movimiento que esté desacreditando, que vaya a desacreditar al cristiano y que vaya a culpar al cristiano de propagar más el virus. Tengan muchísimo cuidado, hermanos. Vayan a los textos de la Escritura, examínenlo todo. Vayan a los textos de la historia, examínenlo todo. No se nos está prohibiendo predicar el Evangelio. No se nos está prohibiendo. Da pena lo que algunos hacen por tratar de sobresalir a costa del bienestar genuino de la iglesia. En verdad, es verdaderamente penoso y lamentable. Ahora, hermanos, yo sé que se dio un argumento verdaderamente penoso tratando de refutar de una forma muy frágil el principio de la preservación de la vida, y se habló del día del Señor y del mandato a congregarnos. Sí existe una comprensión muy ligera con respecto a guardar el día del Señor. Sí existe una comprensión triste con respecto al mandato del día del Señor. Entendemos que las personas no guardan el día santo para el Señor. Para algunas personas ir a la iglesia es parte de sus actividades del domingo. Es una más de sus actividades del domingo. Es lamentable esa posición, es verdaderamente triste. Y claro que hay un mandato para congregarnos, como está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, no nos estamos dejando de congregar por gusto. No es un gusto. Hermanos, escuchen bien lo que estoy diciendo. Examínenlo todo. Examínenlo. Es mentira, hermanos, que fue una salida fácil. Es una de las decisiones más difíciles que un servidor ha tomado como ministro. He visto, hermanos, en la iglesia local en la cual un servidor pastorea desde hace 5 años, he visto que solamente es necesario que falten un día para empezar a faltar paulatinamente. Solamente es necesario, hermanos, que falten al servicio de la mañana o al servicio de la tarde para empezar a dejar de faltar a ambos. Y empiecen, voy ahora al de la mañana y después voy al de la tarde y el siguiente día no voy. Yo sé que es muy fácil para las personas que empiezan o para los asistentes regulares, incluso desgraciadamente para algunos miembros de la iglesia que se les ha tenido que llamar la atención. Es muy fácil, hermanos, para ellos hacer eso. Solamente requiere un día faltar, y ha pasado más de una ocasión donde solamente faltaron un día, hermanos, y ya tienen más de medio año que no se congregan. ¿Ustedes creen que fue una decisión fácil para un pastor que cuida genuinamente el bienestar de la iglesia dejar de congregarnos? ¿Creen que fue fácil para mí decir, bueno, no vamos a congregarnos? Hermanos, si lo que más me duele es ver la frialdad espiritual de algunos hermanos,
Lo que más me duele, hermanos, es ver esa apatía ante las cosas santas y no saben las consecuencias que traerán a su vida. Hermanos, es mentira, esto no fue fácil. No fue fácil. Y como lo dije anteriormente, como pastor yo daré cuenta a Dios de mis decisiones. Y lo hice por el bienestar de la iglesia. Hermanos, yo no soy infectólogo y no sé cuántos videos aquellas personas hayan visto sobre reactivación económica y sobre conspiraciones gubernamentales. Hermanos, yo no soy infectólogo. Y yo no me senté en la mañana a hablar con los Rockefeller para poderles decir si es una conspiración o no es una conspiración para dominar el mundo. Hermanos, yo no sé eso. Yo sé que la Biblia me demanda a mí el cuidado de la iglesia. Y yo sé por el testimonio de otros hermanos fieles en otras ciudades, en otros países, que el virus es real. Y los miembros de esta iglesia sabemos que tenemos en nuestra congregación personas que pueden ser fácil presa de este virus. Mi deber como pastor es cuidar de ellos. Hermanos, si echamos un vistazo a la historia, la gripe española, las medidas sanitarias duraron más de un año. Por un mes ya estás haciendo alerta y vertiendo un veneno de desobediencia civil. No, hermanos, seamos prudentes, examinémoslo todo. No hablemos a la ligera, no tomemos decisiones a la ligera. Ahora, dentro de congregarnos, se excluyó la congregación pública del Día del Señor, lo cual es un mandato, hermanos. Sí se excluyó y bajo la responsabilidad de cada pastor, que en mi caso no fue nada fácil. Pero recordemos que el Día del Señor es todo el día. Y con pandemia o sin pandemia, se guarda santo en nuestras casas, se guarda santo en nuestros hogares para el Señor. Repito, con pandemia o sin pandemia, se guarda santo para el Señor. Y la persona fiel, desde que nos estamos por cuestiones sanitarias evitando el contagio y están guardando santo, haciendo sus devocionales en casa, en el hogar, hermanos, yo sé que anhelamos fervientemente volver a congregarnos, cantarle al Señor juntos. Tengan cuidado, examinen todo lo que se está diciendo. No vaya a ser que alguien, por intereses personales ajenos al cuidado de la iglesia, haya vertido una gota de veneno, incitando a la iglesia a la desobediencia civil. Tengan cuidado, examinen todo, hermanos. Y no quiero enfocarme en hacer ese paralelo con respecto a qué es más importante, si congregarnos en el Día del Señor o qué es más importante, el principio de la preservación de la vida. Ya se habló mucho al respecto, hermanos. El Día del Señor es todo el día santo para el Señor y eso incluye también la preservación de la vida. Pero no quiero entrar en eso, hermanos, sino quiero concluir llamándoles la atención en algo. Escuchen lo que voy a decir. Pongan atención a lo que voy a decir, hermanos. Examínenlo todo, examinen cada palabra que voy a usar a continuación para terminar con este en vivo. Recalco, hermanos, no se nos está prohibiendo predicar el Evangelio. Son medidas sanitarias. No fue fácil dejar de congregarnos, como alguien dijo. No fue fácil. Me duele en el alma saber la frialdad con la cual me voy a encontrar con la iglesia, las situaciones por la cual, y los que son miembros de la iglesia local saben que hemos pasado y batallado para que la iglesia no deje de congregarse, los hermanos asistan tanto al servicio de la mañana y de la tarde. No fue fácil,
Escuchen bien lo que voy a decir, hermanos. No siempre quien intenta usar un argumento bíblico a medias, no siempre su intención es glorificar a Dios. Y voy a dar uno de los ejemplos más claros en la Escritura al respecto, para que ustedes, hermanos, examinen absolutamente todo lo que se está diciendo con respecto a esta pandemia en sus ciudades, en sus países, acercándose a su pastor local, examinándolo todo a la luz de las Escrituras. Repito, no siempre quien intenta usar un argumento bíblico a medias lo hace para glorificar a Dios. Y el texto que voy a usar para ejemplificar esto es bastante claro y está en Juan capítulo 12 a partir del versículo primero. Y es un texto que todos ustedes conocen y lo quiero poner en la mesa porque ustedes no me dejarán sacarlo de contexto. Y lo quiero parafrasear. Yo quiero que ustedes en su casa vayan al texto, pero lo quiero parafrasear. Y todos conocen el contexto, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo, María le unge los pies y le enjuaga los cabellos con un perfume de nardo puro. Y la Escritura dice que el perfume valía mucho, era de un precio verdaderamente grande. Está nuestro Señor Jesucristo, llega María, le vierte el perfume, le enjuaga los pies con su cabello, y hubo alguien entre el grupo, el cual todos nosotros conocemos, que era Judas. ¿Y qué dijo Judas? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Hermanos, un denario era el salario de un día aproximadamente. El perfume que se le vertió a nuestro Señor Jesucristo ahí era aproximadamente el salario de un año. Lo querían vender por 300 denarios. Era un perfume que valía mucho. Y Judas dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Por qué no se hizo eso? Hermanos, pregunto, ¿a Judas le importaban los pobres? Ahora, Judas tenía argumentos bíblicos para decir eso. Tenemos el Antiguo Testamento saturado, hermanos, de textos donde Dios manda a que nosotros ayudemos a los pobres. Es un mandato de Dios. Es un mandato que trae bendición. Es una ordenanza de Dios. ¿Judas era bíblico, hermanos? Sí. Yo sé que algunos dirán, pastor, pero ¿cómo está diciendo que Judas era bíblico en ese momento? Sí, hermanos. Judas estaba siendo bíblico. Llega María, le vierte el perfume de nardo de mucho precio, que valía más de 300 denarios, el salario de un año, y Judas, a la luz de todos los que estaban en la sala, dice, ¿por qué no se vendió esto? Y claro, alguien pudo haber dicho, es verdad, es bíblico lo que está diciendo Judas, pero verdaderamente lo hacía porque le interesaban los pobres. Verdaderamente lo hacía porque quería proveer para el necesitado. No, hermanos, el texto es claro, el texto es bastante claro. Dice el texto, dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, porque buscaba sus intereses personales. Lo dijo porque buscaba intereses personales. Hermanos, examínenlo todo. Examinen absolutamente todo lo que se está diciendo al respecto.
No vaya a ser que alguien haya vertido una gota de veneno en su conciencia hacia la desobediencia civil única y exclusivamente por sus intereses personales. Da pena lo que algunas personas pueden hacer por llamar la atención. Nuestro mandato para los ministros es cuidar sabiamente de la Santa Iglesia del Señor. Es nuestro mandato, hermanos. No se nos está prohibiendo predicar el Evangelio. Pongan los pies sobre la tierra. No se nos está prohibiendo adoctrinar a la iglesia. No hay una prohibición, hermanos. Hay libertad de culto. Oposición, lo dije antes, siempre habrá. Manipulación del gobierno por intereses personales, siempre los ha habido en la historia. No es que llegó el coronavirus y a partir del coronavirus hubo intereses políticos. No, hermanos, siempre los ha existido. Pero el genuino cristiano no tiene sus intereses plasmados en esta tierra. Tenemos un interés más glorioso, más sublime, y está allá con nuestro Señor eternamente, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Hermanos, el fin de este pequeño argumento, el fin de este pequeña plática, porque no es ni un sermón, tampoco es un estudio bíblico. Algunos dirán, pastor, pero ¿cómo es posible que use el día del Señor para esto? Recordemos, queridos hermanos, que la predicación está bajo el contexto de lo que puede estar pasando en la iglesia. Yo sé que se ha dicho en un tono muy soberbio que el mundo no dictamina. Hermanos, las cartas del apóstol Pablo están plasmadas bajo contextos por los cuales estaba pasando la iglesia. El contexto que está pasando la iglesia en esta ocasión con respecto a la pandemia es alarmante. Hay dos vertientes, hermanos, y ustedes tienen que considerarlo a la luz de las Escrituras. Examínenlo todo. Una vertiente es la que está sobreponiendo todo y haciendo un alarde acerca del fin del mundo y las señales, y está exagerando. Y recordemos que cada que ha pasado un acontecimiento similar, sobresalen charlatanes que quieren ocupar esto para ganar audiencia. Y por otro lado, hermanos, está aquella parte muy penosa donde sutilmente se puede estar vertiendo una gota de desobediencia civil. No se nos está prohibiendo predicar el Evangelio, no se nos está prohibiendo la palabra del Señor. Son medidas sanitarias de un virus, hermanos, que ha cobrado la vida de personas. Seamos sensatos, examinémoslo todo. Es lo que la Escritura nos demanda en el texto el cual pusimos sobre la mesa el día de hoy. Examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Hermanos, y para concluir con esta pequeña llamada de atención a nuestra iglesia local, a los miembros de nuestra iglesia local, y claro está, quien pueda haberse beneficiado con lo que estoy diciendo, que claro está, también lo tienen que examinar todo lo que yo estoy diciendo. Es para dar inicio a una serie que vamos a estar teniendo de Mateo capítulo 24 y 25, donde vamos a estar exponiendo el sermón escatológico de nuestro Señor Jesucristo de una forma exegética, porque también sacaron textos de esos capítulos fuera de contexto, y hay personas que están ocupando esos textos también para confundir a la iglesia. Hermanos, yo les doy las gracias por haberse conectado. Gracias a los que compartieron, gracias a los que comentaron. Les mando saludos a todos los que se han conectado. No veo bien quiénes sean, no lo tengo aquí o no lo tengo enlazado también en la computadora, pero mis saludos cordiales en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, como siempre, y les invito a todos que examinen cada cosa que se está diciendo al respecto. No se dejen manipular por intereses personales. No todo el que pueda
o aparente dar un argumento bíblico. Sus intereses son el bienestar de la iglesia, como Judas, ¿no? Puede ser que haya intereses personales detrás de sus declaraciones, y eso les corresponde a cada uno de ustedes examinarlo, no a la luz de lo que yo pueda decir, no a la luz de lo que pueda decir otra persona, no a la luz de mi pensamiento entenebrecido por el pecado, sino a la luz de las Sagradas Escrituras, con una rigurosa exégesis, temiendo a Dios, agradando a Dios sobre todas las cosas, no al hombre. No somos llamados a agradar al hombre, no somos llamados a quedar bien con el hombre, no somos llamados a exaltar a ningún hombre ni seguir a una persona. El único que es digno de seguir, el único que es digno de glorificar, el único que es digno de que nosotros le prestemos toda nuestra atención es nuestro glorioso Señor Jesucristo. De ahí en fuera, hermanos, todos nosotros podemos ser usados por el mismo Satanás como usó al apóstol Pedro. Tengamos cuidado, hermanos, examinemos absolutamente todo, porque esto no es una cosa sencilla, esto no es una cosa en la cual debemos de pasar por alto. La vida espiritual de muchos hermanos y la vida física de muchos hermanos puede estar en riesgo. Saludos cordiales en el Señor, hermanos. Me despido para los que no me conocen y se conectaron. Soy el pastor Adrián Horta de la Iglesia Reformada Gracia en Ciudad Obregón, Sonora, México. Y les mando un fuerte abrazo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conectarnos el día de hoy a las 6 de la tarde para empezar nuestra serie del sermón escatológico de nuestro Señor Jesucristo, donde estaremos haciendo lo mismo que hicimos cuando expusimos el libro de Apocalipsis. Nos iremos de una forma muy breve para que podamos comprenderlo y exponerlo de una forma concreta y amplia a todas las personas. Hermanos, les mando un fuerte abrazo, espero verlos en el enlace en vivo que tendremos en la tarde. Me disculpo por los errores de palabra o por algún error de audio que se haya tenido. Les recuerdo que estamos en vivo. Estoy directamente del ordenador, del dispositivo, y si también hay un ruido ajeno, no hay ninguna conexión de micrófono. Esperemos que lo que se haya dicho haya sido fuerte y claro, y lo que haya dicho, si reiteré muchas cosas o recalqué muchas cosas, es con el fin de que no se vaya a sacar de contexto nada. Los que se conectaron y son de otras iglesias locales, como lo dije al inicio, vayan con su pastor de su iglesia local, vayan con su pastor de su iglesia local y vean las situaciones sanitarias en las cuales está pasando esa ciudad o ese país. Si se conectaron de otros países, vayan a su iglesia local, a su ciudad, con su pastor local. Hermanos, examinen todo lo que se dijo en este video y en otros videos se está diciendo, examínenlo a la luz de las Escrituras. Seamos sabios al respecto, no es algo sencillo esta situación. Y bueno, hermanos, les mando un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Gracias a todos los que me están saludando, a todos los que están poniendo mensaje. Les extraño mucho en el Señor. Esperamos pronto volver a congregarnos. Les recuerdo, hermanos, no fue sencillo, no fue una decisión fácil dejar de congregarnos. Nos duele en el alma eso, hermanos, pero la decisión se toma por el bienestar de la Santa Iglesia del Señor. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la tarde, si el Señor nos sigue prestando vida. Saludos cordiales en el Señor, queridos hermanos.